de Sogamoso. Somos una institución amiga de la mujer y la infancia integral. Mi nombre es Iris Adriana Mujica Carvajal. Soy asesora interna de calidad y de programas hospitales de la institución. Mi profesión soy odontóloga y auditora del Sistema General en Salud. Vamos a hablar de un tema muy interesante que es el mejoramiento continuo de la calidad y que este está enfocado bajo el decreto 1011 del 2006, donde se emana el Sistema Obligatorio Garantía de la Calidad. Este sistema le aplica a todas las instituciones que presten el servicio de salud, como a nosotros que somos una institución prestadora de estas, y pues además a todo lo que se requiera, si es una medicina prepagada, entidades departamentales, distritales, administradores de régimen subsidiados, contributivos y demás. Dentro de este, importante saber y entender qué es calidad. Cuando nosotros hablamos de mejora continua, digamos que esta palabra tan pequeña y que abarca tanto, es importante que la interioricemos y de cierta manera la conozcamos. Hay mucha terminología a través de la historia, a través de ministerios, de la OMS, que es la totalidad de funciones y características o ausencias de deficiencias de un bien o servicio o comportamientos de un bien producido, prestado, que le hace capaces de satisfacer las necesidades de los consumidores o usuarios. Entonces ahí ya nos está hablando de calidad. Además de esto, es un ejemplo claro cuando están los aspectos tanto del trato de los profesionales, la disponibilidad, todo lo que son los insumos, los equipos, las características físicas del centro donde se recibe esta atención y el momento en que transcurre cuando yo solicito un servicio y cuando me lo brindan. Entonces digamos que ahí ya se empieza a ver un poco más enfatizado de lo que resume que es la calidad. Cuando nosotros hablamos de esta calidad, básicamente siempre está emanada bajo la seguridad del paciente. No podemos hablar de calidad cuando no sabemos qué es la seguridad del paciente. Entonces es importante saber que la seguridad de este paciente pues es todas esas herramientas, todo lo que nosotros hacemos para garantizarle una atención segura a este. Y ahí me refiero a todas esas guías de práctica clínica, a todas esas protocolos y guías de buenas prácticas que nosotros hacemos desde que uno identifica al paciente. Si nosotros identificamos al paciente de una forma correcta, con sus dos nombres, sus dos apellidos y verificamos con su identificación, empezamos a ver que hay calidad. Pero no solo esto, cuando nosotros diagnosticamos a un paciente, le hacemos todo su examen físico y demás y damos un diagnóstico y acertamos en este porque hay pertinencia, ahí hay calidad. Pero no podemos dejar a un lado cuando nosotros podemos prestar un buen servicio si no saludamos y si no nos presentamos. Por eso calidad está emanado con seguridad del paciente más esa humanización del servicio, esa empatía que tenemos con el usuario, ahí nos resume calidad. Digamos que es un componente muy humano, muy seguro, muy pertinente y eso ya me dice que tenemos calidad. Hay unos atributos que están dentro del Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad que es importante que los conozcamos. El primero es la accesibilidad, el segundo es la oportunidad, el tercero es la seguridad, el cuarto es la pertinencia y el quinto la continuidad. Todos estos se deben regir y se deben prestar siempre. Cuando hablamos nosotros de un tipo de auditorías que se hacen dentro de este sistema, importantísimo es que esa auditoría es esa evaluación sistemática que se hace para identificar de pronto si hay alguna debilidad y también para ver esas fortalezas que se tienen en la institución. Cuando nosotros queremos mejorar, siempre va a estar activas estas auditorías. Y lo importante de esto es primero conocer el autocontrol. El autocontrol, para que de pronto lo conozcamos un poco, es que yo mismo me controlo, yo mismo me evalúo. ¿Qué quiere decir esto? Que no necesitamos de que nuestro jefe esté encima de nosotros, que no necesitamos que nuestro supervisor esté encima de nosotros y que nosotros ya sabemos qué tenemos que hacer y simplemente lo hacemos de la mejor manera, de la mejor calidad posible, sin necesidad de que nadie nos esté controlando. Por eso yo misma me autocontrolo. Si yo sé que tengo que administrar un medicamento y que tengo que tener los correctos, pues lo debo de hacer sin que me estén revisando, ¿sí? Si yo sé que tengo que atender 20 pacientes, pues tengo que controlarme y hacerlo sin necesidad de que me vigilen y demás.
De cierta manera ahí hay un autocontrol. El segundo tipo de auditoría es la interna. Es todas aquellas auditorías que hacemos al interior de la institución, que lo hacen bajo calidad, lo hacen los líderes, que lo hace control interno y demás, con el fin de, lo que les digo, siempre la mejora continua y que de cierta manera no se tengan hallazgos cuando tengamos una auditoría externa. Las auditorías externas, que es en el tercer tipo, digamos que allá vienen las aseguradoras, las EAPB o las EPS, para que pronto, si no saben qué es una EAPB, que son las entidades administradores de planes de beneficios, que son las EPS anteriormente llamadas. Entonces, también con la Supersalud, también con la Secretaría Municipal o la Departamental, que nos pueden hacer una auditoría. Entonces, simplemente, básicamente, estas serían las externas. Cuando hablamos de todos estos tipos de auditorías, siempre pueden salir unas acciones preventivas, unas acciones correctivas o de seguimiento. Y lo que busca básicamente esto es la mejora continua. Lo importante acá es no olvidar es que todas esas acciones pues van a tener un tiempo, digamos, para mejorarlas si son de cierta manera correctivas, o las preventivas que nos van a ayudar a mitigar y a gestionar el riesgo. O sea, todo esto a su vez para contribuir a la mejora. Importante, el sistema obligatorio de garantía de la calidad tiene 4 componentes. El primero, y con el que iniciamos, es el sistema único de habilitación. Cuando yo hablo del sistema único de habilitación, son los estándares mínimos de calidad. No quiere decir porque sean mínimos no tengan calidad, pero es con lo que, digamos, se cuenta en el primer componente, porque si no estamos habilitados no podemos prestar un servicio. El siguiente componente es el sistema único de acreditación. Este sistema no es obligatorio, pero ya con el programa de auditoría de mejoramiento de la calidad, que es el tercer componente, digamos que ahí ya tenemos que trabajar todas las instituciones en acreditación con miras y el objetivo a llegar a los estándares máximos de calidad. Y el cuarto componente es el sistema de información. Digamos que acá todo lo que hacemos en la institución, todo se mide, todo nos permite tomar decisiones pues para tener una mejora y todo se reporta. Entonces, estos son los 4 componentes del sistema obligatorio de garantía de la calidad. El logo que observamos acá, lo ideal es que siempre que nosotros vamos a adquirir un servicio de salud, siempre observemos este logo, porque quiere decir que está con resolución o con el servicio habilitado para prestar. El Sistema Único de Habilitación rige por la resolución 3100 del 2019. Es la última norma de habilitación y que es un poco más exigente que la 2003, que era la anterior. Cuando hablamos de esta 3100, digamos que las normas o los estándares de habilitación son solo 7 y trae el primero, que es el talento humano, luego la infraestructura, luego la dotación, luego los medicamentos y dispositivos médicos e insumos, los procesos prioritarios, que ahí hace parte de todo lo de las guías y demás protocolos, la historia clínica y el registro, y por último la interdependencia. El siguiente componente es el PAMEC, que es el Programa de Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad. Como les dije hace un momento, este trabaja bajo los estándares de acreditación. Este es obligatorio, este se hace de forma anual y lo que busca es que se creen mecanismos sistemáticos y continuos de evaluación, ¿sí? Como les dije, siempre para mejorar la atención del usuario y su familia. El Sistema Único de Acreditación, que se rige por la Resolución 2082 y el Decreto 903 del 2014, que es un proceso voluntario y periódico de autoevaluación, ¿sí? Pero como les dije, este no es obligatorio, pero el PAMEC trabaja bajo estos estándares máximos de calidad. Y el sistema de información, que se rige bajo la resolución 256 del 2016, que su objetivo es estimular la competencia por calidad. Por eso acá es importante ver que nos piden siempre la satisfacción del usuario, cómo estamos, nos piden la oportunidad de las citas médicas y demás, pues con el fin de garantizar este complemento. Todo esto está emanado por un ciclo PHVA, este es muy importante. Este ciclo no es que sea solamente de calidad, este ciclo es de todo, siempre lo hacemos en todas las instituciones, no, así no sean de salud, sino que no, de pronto no lo tenemos muy claro.
Además lo hacemos en nuestros hogares. Cuando nosotros hablamos del ciclo PHUVA, lo primero que hay que hacer es siempre planear. O sea, si nosotros no planeamos, de cierta manera, por eso es que a veces tenemos debilidades, a veces hay fallas y demás. Por eso, cuando nosotros, es un ejemplo, vamos a cocinar, digamos que vamos a planear. Vamos a decir, voy a hacer un arroz con pollo, ¿sí? Entonces, desde ahí ya empiezo a planearlo. Ahí establezo las metas, ahí establezo el método, qué más requiero para hacerlo. Cuando hablo de la H, que es el hacer, digamos que es cuando ya lo ejecuto, cuando ya hago mi arroz. Luego hago la verificación, que es cuando yo lo como y lo pruebo. Y luego cuando actúo es porque en esa verificación observé que el arroz me quedó salado. Entonces digo, la próxima vez no le echo tanta sal, ¿sí? Y lo mismo pasa en la institución de salud. A veces nosotros empezamos a hacer los protocolos, a veces nosotros hacemos un procedimiento y observamos que hay que mejorarlo. Entonces ese ciclo es de mejora continua. Por eso este ciclo PHUVA es muy importante que lo tengamos muy claro y que siempre lo actuemos y lo hagamos y lo implementemos de una buena manera. En resumidas cuentas, el sistema obligatorio de garantía de la calidad, entonces lo primero es estar habilitados. Siempre debemos tener calidad para poder estar habilitados. Además de esto, se hace en un tiempo determinado, es un proceso, siempre con el programa de autoridad para el mejoramiento de la calidad y aunado al sistema de información. Y además articulado con el ciclo PHUVA. ¿Para qué? Para llegar algún día a nuestra meta, que es la acreditación en salud, como lo hicimos con la acreditación y la certificación de IAMI. Entonces acá importante, se trae IAMI porque son simplemente estrategias de impacto y que ayudan a mejorar la prestación del servicio de la institución. Enmarcados en este proceso de acreditación, el hospital cuenta con varias políticas institucionales y pues de cierta manera les voy a hablar de algunas muy trazadoras en la mejora continua y por eso lo más importante es saber qué es una política. Una política es una norma, es una intención global, es una orientación, es un direccionamiento que se tiene desde la alta gerencia y que se expresa formalmente bajo una resolución. No es flexible. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo ingreso a la institución, yo tengo que adherirme a las políticas institucionales, independientemente que yo o de pronto en mi vida me haya ido mal, digamos, lo hablamos de IAMI, con la lactancia materna. Yo tengo que dejar a un lado mi mala experiencia y apoyar esa política institucional, porque no es flexible. Si me entienden, entonces, al no ser flexible, tengo que adherirme a esta. Cuando nosotros hablamos de la política de humanización del servicio, esta política está emanada bajo la resolución 059 del 2 de febrero del 2019. La política de humanización de la institución, y creo que no es un tema fácil, ya que pues es irrisorio decir que el ser humano hay que humanizarlo, ¿cierto? Pero de cierta manera, al ser profesionales de la salud y al tener continuidad en el tiempo y demás, el ser humano tiende a volverse mecánico. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que de cierta manera ya nos volvemos un poco más fríos, ya hacemos todo tan sistemáticamente que dejamos a un lado esa empatía. Por eso el Hospital Regional de Sogamoso, bajo el compromiso y bajo la resolución de humanización, nos comprometemos a brindar una atención con calidad, amabilidad, respeto, privacidad, dignidad hacia el usuario y su familia, los colaboradores, fundamentada en los principios y valores corporativos, generando una cultura integral de buen trato y oportunidad en la atención en la salud. Entonces, si ustedes ven acá, esa política, digamos que primero se articula con todo el tema de nuestros valores institucionales y corporativos, con nuestros principios. Y además de esto, con la cultura integral de buen trato y la oportunidad de la atención. Entonces, por eso ser humanos, como ustedes los ven, se articula mucho con calidad. Entonces, importante esto, nosotros debemos adherirnos a nuestra política institucional. Por eso, cuando hablamos de humanización, es hacernos humanos
ablandarnos, desenojarnos, hacernos benignos pues a nuestros pacientes, a nuestros usuarios que nos están solicitando una atención, una necesidad, y lo mejor es prestarla de la mejor manera. Cuando hablamos de la deshumanización, pues vemos que de cierta manera nos deshumanizamos por la sobrecarga laboral, por la restricción de recursos, por la corrupción también de estos recursos, por la complejidad administrativa, por entre más nos especializamos nos volvemos tal vez, digamos, más hiperespecializaciones, entonces hay pérdida de visión de la integridad del ser humano, por procesos inadecuados de comunicación, etcétera. Por eso importante es que desde la alta gerencia se emana esta política y se tienen muchas estrategias para que de cierta manera siempre nos recordemos ser humanos. Entonces nuestros deberes y derechos están articulados con todo el tema de la privacidad, el manejo del dolor, la atención sin discriminación, digamos que todo se va articulando. Y muy importante es que cuando de cierta manera se ve afectado el usuario y su familia, digamos que dentro de esas estrategias están también dirigidas a los empleados y a los colaboradores y dirigidas a la comunidad y el entorno. Cuando nosotros nos vemos dentro de esta política, digamos que hay afección de colaborador y colaborador, entra el comité de convivencia laboral. Pero cuando hay vulneración de los derechos del usuario y su familia, entra el comité de ética hospitalaria, ¿sí? Digamos que ahí entran estos comités pues para ser garantes y para tener como unas barreras de defensa y que no lleguen pues a un desafortunado desenlace. Todas estas son estrategias dirigidas al usuario, al empleado y a los colaboradores y a la comunidad, ya que acá importante es el sentirme bien, ¿sí? Como colaborador. Cuando yo me siento bien, cuando me gusta lo que hago de cierta manera, hay un mejor resultado. Por eso la invitación es siempre informar, decir, si no se sienten bien, decirlo, porque desde ahí se empieza a desencadenar una mala atención. Además de esto, pues nosotros tenemos algo muy importante, que es todo el tema del equilibrio, de las aerorrumbas. De cierta manera, pues hay muchas actividades que se hacen, paseos ecológicos, áreas de descanso, celebración de cumpleaños, celebraciones especiales, etcétera. Además de esto, importante es que la humanización del servicio siempre va a ser la relación y la experiencia con otro. Desafortunadamente, cuando uno tiene una mala experiencia en una institución, uno no dice, es que Sultana me atendió mal. Decimos, es que el hospital, es que la clínica, es que es el banco, es que siempre decimos es el sitio. Entonces la invitación acá es que atendamos a la persona de una mejor manera. Y cuando nosotros empezamos a estudiar en salud, creo que la vocación de servicio siempre fue servir, ¿sí? Entonces nunca desorientarnos de ese objetivo. Algo también importante es que cuando hablamos de humanización son esas resoluciones de necesidades. ¿Cómo me siento yo? ¿Cómo están mis pensamientos? ¿Cómo fue esas emociones y esos sentimientos? ¿Cómo está mi estado de ánimo? ¿Y cómo fue ese proceso de atención? Entonces, todas esas sensaciones son las que desencadenan esa resolución de esas necesidades. Además de esto, es que debemos saber que nos debemos sentir comprendidos, sentirnos importantes, sentirnos cómodos, pues para tener un bien recibido. Y además de esto, algo que es el enfoque claro de la humanización es la comunicación. Yo creo que todo el mundo se comunica, a veces no es de la mejor manera, a veces la actitud no es la mejor, o a veces la comunicación no verbal influye mucho en esa que es verbal, ¿sí? Entonces debe haber una coherencia, cómo es lo que yo pienso, cómo me estoy sintiendo y qué es lo que expreso. Por eso acá importante es esa comunicación asertiva, la actitud al expresar, el tono de voz, la empatía, cómo se dicen las cosas, cómo conecto esas emociones y cómo las reconozco, y siempre preguntarle a la persona la información si es redundante, porque se ha pasado que digamos que hay un emisor, un receptor, pero no se confirma si ese mensaje es claro.
¿sí? Entonces a veces en salud, por tanto, definición científica, clínica, pues el usuario no lo tiene muy claro, para nosotros sí, y para ellos no. Entonces siempre es preguntarle al paciente, ¿me entendió? Y si me entendió, que él mismo no lo exprese y no lo explique. Y ahí vamos a ver que no ha sido la mejor comunicación efectiva. Algo muy importante es que al ser profesionales de la salud, además de toda esa comunicación que damos, somos los únicos que damos la comunicación terapéutica. Y cuando hablamos de esta comunicación terapéutica, es porque nosotros damos una comunicación entre médico, paciente, profesional y paciente, y que de cierta manera debemos dar esa comunicación adecuada, ajustando el tratamiento al modo más aceptable. Algún día hablábamos con algunos profesionales y nos decían, es que a mí no me entrenaron para dar malas noticias. Y creo que el personal de salud, cuando a los médicos les ha tocado dar una mala noticia, no es fácil, ¿cierto? Pero tenemos que tener como esos momentos, cómo hacerlo, tener esas emociones, empatizarnos con el paciente, sentirnos comprendidos y darlo de la mejor manera, ¿sí? Por eso hay 5 habilidades que son importantes, que es la técnica del desarme, es la empatía del pensamiento y de esas emociones, es la exploración, son las afirmaciones de cómo me siento y ese apoyo. Yo creo que cuando uno está ahí apoyando, cuando está dando la información, cuando uno siente como siente el paciente y cuando uno se pone en los zapatos de esas personas, es cuando realmente uno ve ahí que está apoyado y que de cierta manera esa comunicación y esa humanización ha sido muy buena. Bueno, entonces algo importante que implica la humanización es que primero debemos saludar. Si nosotros no saludamos, no nos presentamos, si nos distraemos, si realizamos un uso inadecuado del celular, si siempre estamos con el celular, si no estamos mirando a los ojos, de cierta manera ahí se empieza a afectar, ¿cierto? Siempre presentarse, ¿por qué? Porque cuando yo voy a una institución, yo quiero saber quién me está atendiendo y qué es lo que me van a hacer, ¿sí? Y el saludar, yo creo que el saludar viene tanto del ser y de mi costumbre y demás, y a veces pasa que yo saludo y la persona no contesta, no importa, saludarles acá, crear esa cultura, ¿sí? Y que siempre sea frecuente. Quitarle importancia a los sentimientos con expresiones que los minimicen. Acá también vemos que a veces ya sabemos que, pongo el ejemplo de una cesárea, que le duele y que de cierta manera ya como somos una institución de salud, sabemos que duele, le minimizamos a la señora y le decimos, sí, pues lógico, le está doliendo porque pues estuvo una cirugía. Entonces es no minimizarlo, es siempre sentir que es su cesárea, puede ser su primer cesárea y que debemos es acompañar. No confirmar la comprensión del mensaje, como lo hablábamos hace un momento, realizar suposiciones, relación a lo que el otro siente, brindar información incompleta, los modos de expresión inadecuados, el tono, la calidad de las frases y la comunicación no verbal, como les decía, y generar compromisos y no dar cumplimiento a los mismos. A veces los pacientes dicen, requiero esto, necesito esto, pasa al auxiliar, la jefe, y les dice, sí, ya averiguo, ya le digo, y ellos se quedan ahí con esa solicitud y nunca se resuelve. Y ellos dicen, no, la de blanquito, ella, pero de cierta manera es, si no lo podemos hacer, no darle ese compromiso. Y si lo decimos que lo vamos a hacer, hacerlo de la mejor manera. Entonces siempre debemos escuchar atentamente, ser muy respetuoso, expresar las ideas y confirmar esa comprensión, siempre pedir el favor. Nosotros a veces decimos, ya damos es como esa orden de que tienen que hacer esto, no. O sea, lo importante acá es, por favor, y siempre dar las gracias, pedir el permiso, hacer uso racional de los dispositivos móviles, expresarse de manera respetuosa y siempre lo más importante es el respeto, ¿sí? Y además de esto es la actitud y la colaboración de servicio permanente. Entonces, como conclusión, en la humanización del servicio siempre va a ser la empatía, esa conexión humana para el cuidado de esos pacientes. Bueno, la siguiente política es la política de seguridad del paciente bajo la resolución 224 del 25 de junio del 2018. Esta política, como les dije, también desde un inicio es muy transversal y enfoca básicamente la seguridad, no solo del paciente, sino también nuestra seguridad como colaboradores.
El compromiso de esta política es que el Hospital Regional de Sogamoso y sus subas de atención se comprometen a brindar un ambiente seguro, disponiendo para tal fin su capacidad organizacional e incentivando a la cultura de seguridad a los colaboradores, a los usuarios y sus familias, derivada de prácticas institucionales seguras. Entonces ahí ustedes ya pueden observar que ya hablamos de las guías de buenas prácticas porque es importante que siempre esté enfocado bajo esto. Importante saber que la seguridad del paciente es todos esos elementos estructurales, procesos, instrumentos y metodologías basadas en evidencias científicas y siempre propenden a minimizar el riesgo de sufrir un evento adverso en el proceso de atención o de mitigar esas consecuencias. Atención en salud son los servicios recibidos por los individuos o las poblaciones para promover y mantener o monitorizar o restaurar la salud. Y el índice de atención insegura es un acontecimiento o una circunstancia que puede alertar acerca de un incremento del riesgo, ¿sí? Entonces, pues eso nos va a ayudar o nos va a contribuir para que ocurra un incidente o un evento adverso. La falla de la atención es ya la deficiencia para realizar esa acción prevista según lo programado o la utilización de un plan incorrecto. Y el riesgo es como poner ejemplo, en este momento todos estamos en riesgo. Esté en la casa, esté en el hospital, esté en la calle, siempre estamos en riesgo. Entonces, riesgo es la probabilidad que un incidente o un evento adverso ocurra. Cuando nosotros hablamos de evento adverso, importante entender que hay 3 criterios para que ocurra. Lo primero es que debe ocurrir en la prestación del servicio. ¿Y qué es la prestación del servicio? Como le decíamos, desde que el paciente ingresa a la institución, desde que pone un paso desde la entrada, ya es un proceso de atención. Ya sea que viene a sacar una cita, ya sea que viene a reclamar un examen, ya sea que viene a una cirugía, está dentro de un proceso de atención. Cuando nosotros decimos que hay daño, está ya con otro criterio que es un evento adverso. Pero lo más importante con el tercer criterio es que no es intencional, o sea, que ocurre, pero no es con intención, no hay dolo, ¿sí? Entonces, de cierta manera, ya con esos 3 criterios es un evento adverso. Hay evento adverso prevenible, que es un resultado también no deseado, no intencional, que se hubiese evitado mediante el cumplimiento de los estándares del cuidado asistencial. El evento adverso no prevenible es el resultado no deseado, no intencional, que se presenta a pesar del cumplimiento de los estándares, ¿sí? De las guías, de los protocolos, pues ya no se podía prevenir. Entonces, importante saber que el incidente es un evento o circunstancia que sucede en la atención de un paciente que no le genera daño. Es esos casi eventos adversos, o sea que tenía toda la falla, error, pero no llegó al daño. Y ya cuando hablamos de la complicación, es ese daño o resultado clínico no esperado, pero que se atribuye a la atención en salud, que no se atribuye a esa atención en salud, sino a la enfermedad. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que simplemente esa complicación se produjo por la patología base del paciente, ¿sí? Entonces, ya se emana como complicación. Y la violencia de la seguridad es todo lo que son intencionales e implican desviación deliberada de un procedimiento. Cuando yo realmente quiero hacerlo con dolo y violo esa seguridad del paciente. Barreras de seguridad, entonces barreras hay muchas. Si yo hablo de las físicas, de las administrativas, pues un ejemplo de las físicas son las barandas. Cuando yo subo siempre las barandas de mi paciente, esa es una barrera de seguridad. Cuando yo administro y miro si es el paciente correcto, si es la vía, si es la dosis, etcétera, esa es otra barrera de seguridad. El sistema de gestión del evento adverso, entonces dentro del proceso de calidad, contamos con un procedimiento, con un formato de notificación. Acá lo importante es siempre notificar, ¿sí? La política de seguridad del paciente no es punitiva. ¿Qué quiere decir esto? Que si ocurre algún evento, algún incidente, no se señala, ¿cierto? Pero si de cierta manera ocurre, lo oculto ya tiene, digamos, se sale de la política y ya digamos que no entraría dentro de esta. Entonces, importante es que yo pueda autorreportar, yo misma reporto, o si yo lo identifico, lo reporto, y acá es la cultura de seguridad, ¿sí? Todos a entrar en este objetivo.
Acciones de reducción de riesgo, todas aquellas intervenciones que se hacen en estructuras o en procesos de atención en salud para minimizar la probabilidad de ocurrencia. El hospital cuenta con una estrategia que se llama el paciente trazador y que básicamente se entrena a un paciente que haga todo el proceso de atención y nos dé toda la secuencialidad de esa atención. O también vamos a un piso y hacemos toda la trazabilidad de la atención. Entonces el hospital, digamos que lo realiza y luego informan los hallazgos de este. Ya para concluir esta política, digamos importante que cuando hablamos de incidente, este no tiene daño, que cuando hablamos de complicación hay daño, que cuando hablamos de evento adverso hay daño, pero si ustedes ven e identifican, el incidente tiene error y el evento adverso. En cambio la complicación no, porque como les decía, viene la patología base del paciente. A diferencia del incidente al evento adverso, es que en el evento hay daño y en el incidente no hay daño, ¿cierto? Además de esto hay error. Ya para finalizar, recordar que la calidad no es un arte, es un hábito, y si tienen alguna duda, alguna pregunta, con mucho gusto la resolveremos. Estoy ubicada en el 6º piso. Muchísimas gracias, que tengan un buen día.